Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, ni has mirado a los ojos. Padre, tú llamas a cada uno de nosotros por nombre y nos pides que te sigamos. Bendice a tu iglesia y danos dedicados y generosos líderes de nuestras familias y amigos, quienes puedan servir a tu pueblo como religiosas, sacerdotes, diáconos y ministros laicos. Inspíranos mientras crecemos en tu amor y abre nuestros corazones para oír tu llamada. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bienvenidos amigos a su programa Echando las Redes. Soy Jessica Velázquez y hoy con un tema especial, Vida Diocesana. Acompáñennos. Amigos, que Dios les bendiga, bienvenidos a su programa Echando las Redes. Y justo estamos por empezar este segmento, El Rostro de la Palabra. Y quiero presentarles el tema de esta semana, la vida diocesana. Así que tengamos esa disponibilidad de corazón para comprender lo que les vamos a presentar. Empezamos entonces con este segmento, El Rostro de la Palabra, y para hablar de la vida diocesana debemos de comprender a quién seguimos. Especialmente hablamos de los sacerdotes. Cuando hablamos de vida diocesana, hablamos de una vida sacerdotal entregada a Dios. Y para eso debemos de comprender algún aspecto de la espiritualidad diocesana. ¿Y quién ha fundado a la vida diocesana o a los sacerdotes? Pues el mismo Señor Jesucristo. Y por eso vemos a Jesucristo como el buen pastor. Él está a la base y a la cabeza de nuestra respuesta de fe. Veamos entonces el texto de San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Pero el asalariado que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Importante entonces darnos cuenta de lo que nos está hablando el texto, abordar con un sincero corazón y con una apertura de espíritu el tema de la palabra de Dios. San Juan capítulo 10. Todo el contenido del capítulo 10 nos habla del buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? El que da la vida por sus ovejas, el que trata de cuidarlas, el que deja las 99 y va en busca de la que se ha perdido. Y justamente de esa manera como Jesús lo ha hecho al venir a este mundo, y nos lo narran los evangelios canónicos, atendía a los enfermos, ayudaba al desposeído, al huérfano y a la viuda, le daba su espacio a las mujeres, ¿sí? Abría sus brazos para los niños. En este caso,
Jesús siempre se preocupaba por los más necesitados, por los más desposeídos, y en su tiempo eran los más excluidos y abandonados. Ese era el corazón del buen pastor, como escuchábamos el texto. Ese debe de ser el corazón del buen pastor en este tiempo. Estamos en el año del Señor 2020, en pleno siglo XXI. ¿Cuáles serían las características de un pastor de almas, de un cura de almas, el que está al cuidado de las almas? Precisamente las características de Jesús, aquel que ayuda al necesitado, se preocupa por el pobre, por el huérfano, por la viuda, por el que no tiene casa, como lo dice el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo: cuando diste de comer al hambriento, de beber al sediento, vestiste al desnudo, visitaste al enfermo, visitaste al encarcelado, enterraste al difunto, entonces se lo estás haciendo a uno de estos más pequeños. Así debería de ser la vida de un pastor: preocuparse por el último, preocuparse por el necesitado, preocuparse por el que no tiene. Ojalá entonces que vayamos comprendiendo cuál es la vida de un pastor. Y por eso estamos hablando de la vida diocesana. Y a ti que eres joven, te invito para que te preguntes y te cuestiones qué quiere Dios de ti, especialmente en este tiempo, y observes entonces la vida de tu párroco. ¿Cuántos son pues los sacerdotes que nos entregamos a través de una vida diocesana a nuestro pueblo, a nuestras ovejas, y tratamos de esa manera de acompañar, tratamos de dar ejemplo, tratamos de solventar necesidades? Porque a la base de nuestra fe, a la base de nuestro corazón, a la base de nuestra tarea y misión está Jesús, el buen pastor. Y por eso el texto que acabamos de escuchar. Bueno, pues te invito a ti que estás sintonizando Televisión Arquidiocesana y este programa Echando las Redes, para que veas la hermosura de esta llamada de Dios a través de un sacerdote que se entrega en esta vida diocesana. Para que tú le des gracias a Dios por tu párroco, por el vicario de tu parroquia. Si son diocesanos, dale gracias a Dios también. No estoy descartando las otras posibilidades, pero más adelante platicaremos sobre los otros estilos de vida religiosa. Los sacerdotes diocesanos, hoy estamos abordando ese tema, y sacerdotes religiosos, pues también hablaremos de eso más adelante. Así que te invito a ti que eres joven, pregúntate: ¿será que Dios no me está llamando? Recuerda que el texto de Samuel, aquel niño que fue llamado por Dios: Samuel, Samuel, y que respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Dile también eso a Dios, y no dudes que Dios pondrá los medios, a los ángeles, a las personas en tu camino, para que le contestes, le respondas con amor, con generosidad, y le entregues también tu vida. Así que al observar a Jesús buen pastor, también aprendamos a ser buenos pastores en donde nos encontremos, como profesores, como padres de familia, como maestros y maestras, como catequistas, como personas encargadas de un grupo, y claro, como sacerdotes, al guiar a nuestras ovejas en el camino hacia Dios y siendo testigos de su amor. Que Dios te bendiga, no cortes la sintonía, continuamos con más. Hola, hola, mucho gusto saludarles, el Padre Robertson para ustedes en esta segunda parte de El Rostro de la Palabra, este segmento que nos pone en contacto directo con la Palabra de Dios. Ya hablábamos del capítulo 10 del Evangelio de San Juan, refiriéndonos al buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? El que da la vida por sus ovejas, el que trabaja en pro del prójimo. Y precisamente al hablar de la vida diocesana, que es el tema de esta semana, quisiera expresarles y exponerles qué significa un sacerdote diocesano. ¿Qué es ser un sacerdote diocesano? Y si tú eres un joven y quieres animarte a responderle a Dios, bueno, ánimo, sé valiente. ¿Qué ejemplos tenemos de los sacerdotes diocesanos? Bueno, el Papa San Juan Pablo II era un sacerdote diocesano. Aquí en Guatemala, pues el recordado cardenal Rodolfo Quesada Toruño, un sacerdote diocesano. El patrono de todos los sacerdotes, el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, un sacerdote diocesano. Incluso era sacerdote diocesano San Juan Bosco, que después fundó una congregación religiosa llamada Salesianos, pues era un sacerdote diocesano. Para que nos demos cuenta cómo el Señor ha llamado
a aquellos que se configuran con él al ejemplo de Cristo el buen pastor, capítulo 10 de San Juan. Bueno, déjame contarte que en la vida de la iglesia existimos los sacerdotes, una vida específica de vida. Y entonces Dios llama a un joven cuando está en la flor de su juventud, como me llamó. A los 19 años le dije sí al Señor, me fui al seminario después de un encuentro, de una serie de encuentros vocacionales, de un acompañamiento espiritual serio, de unos momentos impresionantísimos, importantísimos de oración, y entonces me fui al seminario. Empezamos a hacer ese encuentro con Dios. Luego de los encuentros vocacionales te eligen para que puedas entrar a la vida del seminario. Tu primer año propedéutico, que es precisamente el año en el cual el joven se prepara conociendo la vida de la iglesia, conociendo la espiritualidad del carisma propio de la vida diocesana y tratando de responderle a Dios para darse cuenta que está creciendo en su fe y en el servicio y por supuesto en su llamada. El curso propedéutico o el año de introductorio. Bueno, yo lo hice en Cobán. Luego viene la etapa de la filosofía, 3 años de filosofía, de tal manera que por la universidad sacamos pues un profesorado en filosofía. Pues yo tuve la oportunidad de terminar la licenciatura de filosofía. 4 años después, los 4 años siguientes, viene la etapa de la teología, en donde te preparas sobre todos los misterios de la iglesia, el misterio de Cristo, de la Santísima Trinidad, de María, de los santos, en fin, ¿verdad? La eclesiología, la cristología, Biblia, dogmática, moral, todos esos temas que preparan al joven para ser un buen pastor, un buen sacerdote. Bueno, ya te resumí un poquito cuando un joven entra y qué etapas lleva. Y déjame contarte que la vida diocesana significa un sacerdote que hace la opción por Cristo Jesús. En la iglesia tenemos sacerdotes, 2, por así decirlo, ramas de la vida sacerdotal: la vida diocesana como su servidor y la vida religiosa. La vida religiosa proviene de la palabra regula, que significa regla, es decir, cada santo que ha creado, iniciado por el Espíritu Santo y con la aprobación de la iglesia, ha creado una comunidad con un carisma propio. Entonces pone unas normas a seguir en su congregación, en su comunidad. Se le llama congregación al grupo de personas que siguen el carisma de ese santo. Y entonces pone una serie de normas o de reglas. A eso se le llama regula o regla. ¿Por qué son religiosos? Porque observan una regla de vida según su fundador. Por ejemplo, la orden de los predicadores sigue la regla de vida de Santo Domingo de Guzmán. La orden de los benedictinos, la regla de vida de San Benito. La orden de los salesianos, la regla de vida de San Juan Bosco. Y así cada uno tiene un carisma específico. Los dominicos son los que se dedican a predicar, a catequizar. Los jesuitas se dedican a las universidades. Los salesianos se dedican a los jóvenes, ¿verdad? Los mercedarios se dedican a las cárceles. En cambio, un diocesano, ahora ya puedes discernir y darte cuenta de la diferencia: un religioso y un diocesano. Un diocesano entonces es una persona, un sacerdote que pertenece a su diócesis, a su área eclesiástica, a su jurisdicción, y que ahí va a prestar su servicio. ¿Y quién es nuestro fundador? Jesús el buen pastor. Al ejemplo del buen pastor tratamos de imitarlo y de trabajar con todas las realidades habidas y existentes. Bueno, ojalá que te haya quedado claro y que tengas esa inquietud en tu corazón para seguir adelante, y felicita a tu párroco si también tiene la oportunidad de pertenecer también a la vida diocesana. Amigos, bienvenidos al segmento de Brújula, un segmento donde buscamos siempre encontrar el norte y centro de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad vamos a conocer un poquito más acerca de San Alberto Magno, uno de los grandes doctores de nuestra iglesia, cuya memoria litúrgica celebramos cada 15 de noviembre. San Alberto era de origen alemán y estudió desde los 16 años en la Universidad de Padua. Acá conoció al beato Jordán de Sajonia, de la Orden de Predicadores, que se convirtió en su asesor espiritual.
Estudió la filosofía y la teología en las ciudades de París y de Colonia. Además, durante su camino religioso, descubrió una vocación especial por la docencia, llegando incluso a ser maestro de Santo Tomás de Aquino. Fue un gran escritor que abarcó muchas áreas de conocimiento de su época, además de destacar como filósofo y como teólogo. No solamente se enriqueció su conocimiento con autores de origen cristiano, sino también consultó a algunos autores musulmanes e incluso paganos. Pero algo que realmente sorprendió a los científicos de su época fue que Santo Tomás, siendo religioso, se interesó por estudiar las ciencias naturales. Aplicó además en estos estudios algunos métodos aristotélicos. Fue uno de los principales estudiosos de la física, la geografía, la astronomía. También le interesaban los minerales, así también la geografía y la biología. Además, aplicando el método de la observación, se encargó de realizar un mapa con las principales cadenas montañosas que hay en Europa, un mapa que actualmente se sigue utilizando. Además de esto, con la descripción física que era tan perfecta, logró convencer a muchos científicos de la época de que la Tierra era redonda. Además, su principal mérito no solamente fueron realizar estudios, sino que logró reconocer ante la Iglesia y ante el mundo que la filosofía aristotélica era totalmente autónoma y además que podía darle un gran apoyo al estudio de la teología. Reescribió algunas obras aristotélicas para que a ojos de los críticos científicos cristianos de esa época fueran mejor vistas y aceptadas para aplicarlas dentro de la Iglesia. Además, aplicó algunos principios aristotélicos para estudiar la teología, dando inicio al sistema escolástico que perfeccionó más adelante Santo Tomás de Aquino, su discípulo. Además, se le puede llegar hasta considerar como creador del sistema predilecto que la Iglesia actualmente continúa perfeccionando y realizando en los seminarios con el estudio de la filosofía y la teología, que son 2 etapas previas para lograr llegar a ser ordenados presbíteros. San Alberto Magno murió el 15 de noviembre de 1280 y fue canonizado más adelante por el Papa Pío XI, declarándolo doctor de la Iglesia. Además, el Papa Pío XII, por todos los méritos que San Alberto realizó en vida, lo nombró patrón de los científicos. Además, San Alberto Magno es uno de los santos que puede seguir inspirando a nuestra época, que busca y ansía la paz y además mantiene la esperanza en la ciencia, recordándonos que ciencia y religión sí pueden tener conexión.